Roberto Paredes. Mil gracias, mil gracias. ¿Cómo te va, che? No, súper. Roberto Paredes es periodista, escritor, historiador, audiovisualista, analista político. Herea, tenemos 23 grados de temperatura en Asunción. Y bueno, la señora María Luz está en carretera, seguramente nos estará escuchando. Se va una vez más a Ciudad del Este con todo su equipo de producción, que comienzan los trabajos allá para la nueva gran campaña de Hecho en Paraguay, Paraguay bien hecho. Así que con toda la gente allá, los altos empresarios de Ciudad del Este y la capitana de todo este proyecto que se está cristalizando y será espectacular, por supuesto, es la señora María Luz Peñaferrario, a quien saludamos muy especialmente y cariñosamente. Bueno, querido Roberto Paredes, se lanzó el viernes este listado de nombres de la Comisión Especial de Entes Binacionales. O sea, una comisión especial que debe de elucubrar potencias favorables a Paraguay por parte de las represas binacionales, o sea que la Itaipú y Yacyretá, sí, para el estudio del anexo C, en este caso también, y esa comisión especial de entes binacionales de iluminados está integrada por las siguientes personas, siguientes senadores en este caso. El presidente de esta comisión especial es Natalicio Chace. El vicepresidente es Dionisio Amarilla, y las relatoras Lizarela Valiente y Noelia Cabrera Peters. Y también están estos otros integrantes, que son, creo que todos senadores, me parece. Sí. Bueno, Arnaldo Samaniego, Javier Zacarías Irún, Hernán Rivas, Óscar Salomón, Colim Soroca, Pedro Díaz Verón, Zenaida Delgado, Yolanda Paredes, Celeste Amarilla, y creo que siguen varios otros nombres más, ¿o no? Solamente estos son. Bueno, y hoy a las 14:30, luego del programa nuestro, se reunirá en su primera sesión esta comisión especial de entes binacionales. El Senado suma lista de Itaipú hoy con los cuestionados, dice esta información. Cuestionados porque hay varios cuestionados acá en esta lista. ¿Qué decís vos? Yo creo que todos están cuestionados. No hay uno solo que se salve, de así, cuestionamientos. Así, ¿por qué? Claro. ¿A qué se debe esto, Roberto? Por ejemplo, Dionisio Amarilla estaba expulsado del partido, ¿verdad? Y hace poco hubo entró, no se sabe bien si está dentro o fuera del Partido Liberal. Pero vos sabés que yo siempre te recuerdo, Bruno, que el que mejor definía el anexo C, desde mi punto de vista, no era ni Carlos Cardoso siquiera, era Kencho Rodríguez. Decía Kencho siempre, es una tabla simple para calcular la tarifa. Sí. Integraban 3 elementos. A ver. Gastos administrativos. ¿Sí? Eso incluía desde salarios hasta gastos en reparación, mantenimiento de turbinas, todo ese tipo de cosas. ¿Sí? Gastos de obras complementarias. Sí. Siempre había hay trabajos complementarios que hacer, que incluyen rutas inclusive de acceso a la... Se está esperando eso. Y deuda externa. Y como ya no tenemos deuda en Itaipú, C0, solo es sumar esos 2 gastos y dividir por la cantidad de energía que se produce. Esa es la tarifa. Así de simple. Y bueno, pero ¿qué tiene cualquiera que ver eso? Puede hacerlo. ¿Qué tiene que ver eso? Que lo puede hacer un estudiante de sexto grado o 9º grado. A eso te refieres. A esto me refiero, y en ese sentido cualquiera podría integrar esa comisión. Quiere decir que estos son unos cualquieras. No son cualquiera.
Pero son cuestionados, como dice la prensa. Aquí, ¿quién no es ¿qué cuestionado? vos le podés en la decir, prensa? por ejemplo, a Dionisio Amarilla? ¿Qué le podrías Yo retrucar? nada, es un político, como cualquier otro. O a Natalicio ¿verdad? Ochase, por ejemplo. Mira, todos los políticos están como en una vidriera. Este último expuestos usa con- siempre corbata colorada, y el primero en ser citado, en este caso vicepresidente de esta comisión, usa corbata azul. Azul, sí. Y después están estas chicas que... También cuestionadas. Esta chica, todas, Elizarela Valiente, que está pero ahí. disculpa, Bruno, pero son los parlamentarios que fueron electos. Lo siento claro. mucho. Y hay que formar con ellos. Y no es difícil el trabajo que tienen que realizar. ¿Así? No. Y por eso La se vez lo ubica pasada, acá. cuando me enviaste lo de... Te voy a recordar una cosa. A mí Itaipú me debía dinero. Ah, ¿te debió alguna vez? Me che? debió dinero. ¿Así? Porque ¿Bajo yo qué administración? ¿La de Lugo? La de Lugo. Ah, sí. Sí. Quiere decir que no cumplió Lugo, entonces. No solamente no cumplió Lugo, no cumplió conmigo, a cuya hija yo le chofereaba, porque fueron compañeras con mi hija en el Colegio Internacional, y yo le llevaba cumpleaños desde cumpleaños infantil hasta cumpleaños de 15 y más Y adelante. por eso te tenía que pagar. No tenía que pagarme por eso. Siempre decía, mi amigo, yo ayudé para que se lo nombre, consejero y todo ese tipo de cosas. Llega a la dirección Anki Boxia y no me paga. Ah, no te paga. Me debe por 2 películas documentales, me llegaban a deber 30 mil dólares. ¿Y ¿no? nunca hablaste con Celeste Amarilla, che? Hablé y Al me dijo, respecto, ¿sabes digo. qué? Decime rápido porque no tengo tiempo. Antes tenía tiempo. Cuando yo era consejero en Yacinetá, iba nunca la hice esperar. Yo les recibía a toda la gente a la hora citada. Hablábamos así y yo le daba todo el tiempo del mundo. Bueno, ahora tiene que exponerme. pasar por En varias ese casas de momento, moda ahora- primero. Entonces no tiene tiempo. Sí, para mostrar el dedo del medio. Ah, y sí. ser tapa de algunos medios de comunicación que Igual. no tienen nada que publicar que mostrar la mano de una persona, ¿verdad? Bueno, pero al margen de eso, Bruno, Sí. atendeme. En tiempos de James Spalding no funcionó el Consejo de Administración. 5 años él fue director. Por eso yo te decía que el Consejo de Administración no sirve para nada. Yo necesitaba cobrar y como tenía amigos en el Consejo de Administración, ¿sí? Era Spalding. Te voy a traer o enviar por WhatsApp la carta que yo le envié a él como director. Ellos me debían plata, yo tenía todo ¿Y te demostrado. pagaron o no? Me pagaron, pero me pagó Manuel hace poco, el que estuvo con Marito, ¿Ah, sí? el diplomático, ¿Quién, Manuel? Manuel. el que era canciller, que después fue de la Cancillería directamente, que había reemplazado a González, a Federico González. Sí, estos nombres así medio... Federico González para mí fue un... qué sé yo, no sé qué fue. ¿Quién fue Manuel? Manuel, el que estuvo en el MITIC, no tiene nada que ver. ¿no? Fue Bueno. director de Itaipú. Manuel María Cáceres. Correcto. Que fue Manuel también María embajador en Washington. Embajador en Si Washington, te he una visto no me acuerdo, porque antes éramos muy amigos. Después le quise llamar una vez para felicitar, tan siquiera, ¿verdad? Por Ni lo me de Itaipú. atiende el teléfono. Por lo de Claro, Itaipú. por supuesto. Así son pues los muchachos cuando suben ahí a Qué los, extraño, va a a ser los que- cargos. Sí. Pero creo que es buena gente. Muy Manuel buena María gente, Cáceres. me recibió, hablamos, solucionamos el problema. Un problema que arrastró más de 10 años. O sea, te pues. solucionó el problema. Claro, porque cuando se hizo el álbum gráfico me pidieron la versión cinematográfica de eso para TV. ¿Y después hablaste con quién? Y hablé con Gustavo Codas, me pide. Gustavo Codas, Codas, en claro. época de Lugo. Claro, ¿sí? claro, que ya no está lamentablemente. No, y Cristina Fernández discute con Lugo dónde se iba a lanzar la serie. 7 películas documentales. 200 años de historia en 7 discutían películas. y todo, che. Discutían. ¿Dónde iban a lanzar la serie Claro, de Roberto Paredes? Exacto. ¿Eh? ¿Y, Sí. y a qué conclusión arribaron? Y que tenían que lanzar en Buenos Aires, sí, porque ahí habían 2 millones de paraguayos. Había más paraguayos que en la capital paraguaya. ¿Sí? Y que la gente iba a estar atenta. Bueno, fantástico. Y se lanzó, proyecta, no, atendeme, se proyecta el viaje. Nosotros teníamos que viajar
porque el lanzamiento se iba a hacer el 22 de junio. ¿Te recuerda algo el 22 de junio? La fecha en que fue destituido Lugo. Sí. Y el 14, un día antes de la masacre de Corubates, me llama Efraín Enrique Jamón, director de Itaipú, y me dice: Roberto, tenemos que suspender nuestro viaje a la Argentina y el lanzamiento del producto vamos a postergar porque nuestro embajador está enfermo. Era un médico, ¿sí? El embajador paraguayo en Argentina. Enciso. Enciso. Sí. Y entonces suspendimos. El 14, al día siguiente se produjo lo de Corubates y unos días después Lugo ya estaba fuera de la presidencia. Entonces no se pudo lanzar eso. ¿Y qué dijo Cristina, che? Y Cristina vino a Paraguay. Es decir, porque dice que ella ya estaba sentada ahí en uno de los salones de la Casa Rosada esperando el primer documental se iba de Roberto. A lanzar en la TV pública argentina. Sí, bueno. No en lo de Cristina. Lo que ella pidió fue que se lanzase en Paraguay, se presentase en la Argentina por la cantidad de paraguayos que había. Gabriel Enciso López. Gabriel Enciso. Falleció en julio del 2012 a Claro, causa de un derrame cerebral. O sea que él también estaba esperando tu trabajo y le avisaron que no iba a producirse, entonces le vino el derrame cerebral. Él tenía un cáncer de sangre. Sí. Y se trataba, siendo médico, se trataba a través de medicina alternativa en Colombia. ¿Sí? Y viaja a finales de junio, hacia el 14, viaja a Colombia y le avisa a Efraín Enrique Jamón, ¿te acuerdas que fue director de Itaipú? Sí, claro. Y como ellos eran los auspiciantes, financiadores y correalizadores de la serie, me llaman y me dicen: bueno, mira, suspendemos el viaje que teníamos. Yo estaba preparadísimo para viajar a Buenos Aires y además a viajar el 15, 16 para preparar allá todo el tema del... Y no suspendimos, ¿verdad? Decime una cosa, y yendo a este listado de notables, de mentes brillantes de la Comisión Especial de Entes Binacionales para el Estudio del Anexo C, a ver, el natalicio Chase es el presidente, decíamos. Sí. Ahí está, a ver, ahí figura, ahí aparece. Dionisio Amarilla es el vicepresidente, las relatoras son Lizarela Valiente y Noelia Cabrera Peters. ¿Qué decís de estas dos chicas, che, estas dos senadoras? Que son bonitas. Así son bonitas. Y que tienen todas las condiciones de ser relatoras porque el trabajo es muy sencillo, como digo. A ver si ponemos la otra imagen, donde aparece de amarillo patito, ahí Lizarela Valiente, y de blanco creo que está Noelia Cabrera Peters, con el pelo largo, arrubiado, al lado de Natalicio Chase, el presidente de esta comisión especial. Son bonitas, ¿verdad? Sí, son muy bonitas. Así, che. Embellecen el Senado. Y Arnaldo Samaniego es bonito también. No. ¿No? Es un tipo apuesto. Es un tipo apuesto. Claro. Fue intendente en dos ocasiones. Bueno, y está postulándose también de vuelta, me para parece. La intendencia. Interesante. Dentro de las internas que van a tener. El Partido Colorado está casi sin candidatos. Vos sabés quién es mi candidato y yo creo que va a ser el próximo intendente. No lo diré en este momento, pero yo creo que... ¿Del Partido Colorado? No. Un arquitecto amigo nuestro del cual hablamos varias veces, ¿sí? Que acaba de volver de Europa en estos días. En estos días. Sí, porque estuvo un arquitecto acompañándole a la esposa que estaba haciendo un posgrado. Sí. Bueno, ¿quién? Es un alguien que conoce pero muchísimo de urbanismo, tal vez lo que todos los otros candidatos. Él estuvo en la municipalidad antes. No, él estuvo en la universidad antes. Fue profesor. Sí. Bueno, por ahí me va a llegar se me va a iluminar el Una vez ya hablamos de cerebelo. No. Bueno, y Javier Zacarías Irún, ¿qué me decís de Javier Zacarías Irún? Javier es una persona sumamente inteligente, con mucha experiencia política. Y acá se necesita... ¿Tenés algunos trabajos con ahí experiencia. con Itaipú? Con Itaipú directamente no, porque él fue intendente de Ciudad del Este. No, pero ahora, el hermano como lo estás describiendo, tenés algunos trabajos. Claro. El hermano es el director actual de Itaipú. Sí.
Y él siempre fue intendente, la esposa después fue intendente, fue candidato a vicepresidente. Y fue senador un par de veces, me parece. Y sí, y candidato a vicepresidente en la interna también con Luis Castiglioni, ¿te acuerdas? Sí, se fusionaron. Sí. ¿Qué pasa con Luis? Nunca te respondió Luis acá para que venga acá, el ingeniero Castiglioni. ¿Te acuerdas que te pedí? ¿Cuántas veces te pedí? Anotá un poco otra vez. Que perdió ante Blanco Velar esa interna, ¿te acuerdas? Claro, sí, famosa la interna esa. Bueno, y tu amigo Hernán Rivas. Y Hernán Rivas integra esa comisión como sabemos yo creo que cualquiera puede integrar. Por eso estamos nombrándolo, pues. Sí. Opinión tuya. No tengo ninguna opinión desfavorable. Yo creo que es un político como muchos de los políticos que hoy Oscar Salomón. Iden, todos. Iden. Sí. Colín Soroka. Me parece que está bien. Y bueno, yo paro de decir porque me vas a decir. No, de todos. Lo que yo creo es que tendrían que tener dos comisiones diferentes. Así. Porque con uno tenés que negociar el anexo C, que es con Brasil. ¿Sí? Desde el 27 en adelante, que yo creo que no va a haber necesidad de negociación, porque las encuestas de Datafolla, ¿sí? De la Folla de San Pablo, le dan a Lula seguro ganador en el 27. ¿Otra vez? Otra vez. O sea, pero que ahora nosotros vamos a tener... Si Jair Bolsonaro levantó Sao Paulo, mi hijo, ayer. No. Levantó Sao Paulo. Claro. Es muy probable que levante cualquier cosa porque es el campeón mundial de las falsas noticias. Así de las falsas noticias. Claro. Inventa noticias así. El expresidente Jair Bolsonaro encabeza la protesta, una de las más grandes en Sao Paulo, tras ser inculpado por presunta trama golpista, dice. No solamente trama golpista, se tiene evidencias de que ordenó el asesinato ya electos de Luis Ignacio Lula da Silva y de Alckmin, el vicepresidente, y él ordenó de Moraes, claro. Ellos se complotaron, había forma de... Los iban a envenenar a los dos, al presidente y al vicepresidente, y al presidente del Supremo Tribunal le iban a balear. Así, es más, el tipo se escapa, pero porque existe Dios. Eso es por milagro. Ahí tenemos las imágenes. A ver, vamos a poner las imágenes que son contundentes, ¿verdad? Son contundentes. Estas son las falsas noticias. ¿Sí? ¿En qué aspecto otra vez? De hay montajes. Hay montajes así que cualquiera... Nosotros mismos, creo que te comenté que hacíamos cuando lanzamos a Lugo. Hacíamos unos juegos fotográficos donde presentábamos más gente de la que realmente existía en las concentraciones. O sea, no refleja ni la voluntad de los brasileños. La voluntad de los brasileños es que él vaya preso. Pero eso no podés decir aquí. Él atentó, escúchame, el Supremo Tribunal lo que pasa es que vos estás en uno de los sectores, Roberto. Hay dos sectores claros acá. No, al contrario, estoy en uno de los sectores y en el sector justamente que respeta el derecho al debido proceso. Porque él, inclusive llorando, pide la amnistía para quienes intentaron el golpe del 8 de enero. Todos vimos por televisión cómo fueron asaltados el 8 de enero de 2 años atrás, todos los poderes del Estado brasileño. Se entró en el Poder Ejecutivo, en el Poder Judicial y en el Poder Legislativo. Se rompió todo, se rompieron cosas valiosísimas y hay ya gente condenada por esos hechos. Y es contundente. Y si se le sigue fustigando a este señor por aquello. No es que se le sigue fustigando, su brazo derecho y principal colaborador hizo lo que se llama colaboración premiada y entregó un montón de audios que dejan en evidencia que ellos estuvieron dirigiendo eso. Su candidato a vice, un general de 4 estrellas, está preso. Así que sí. Ahí tenemos imágenes de vuelta. Esa primera parte era muy elocuente, justamente eso se saca de pantalla, la primera parte, claro, eso está muy bien, porque ahí se nota la cantidad de gente,
la efusividad, etc. Ayer domingo, el expresidente Jair Bolsonaro lideró una masiva manifestación en Sao Paulo, la primera desde que la Corte Suprema brasileña ordenara su enjuiciamiento por supuestamente encabezar una trama golpista tras perder las elecciones del 2022. ¿Y cómo fue tu reacción en aquel momento, Roberto Paredes? Esa reacción después de saberse esto del 2022. Yo creo que mi reacción fue favorable a la postura del presidente Lula, que dejó y le pidió, exhortó al Supremo Tribunal que se procediera con el debido proceso. Hace casi un año ya que está tratando. Decime, ¿cuál es la diferencia? A Lula pues lo sacaron, y admite hoy Bolsonaro, lo sacaron y lo llevaron preso porque le iba a ganar la elección, ¿verdad? Entonces fabricaron una acusación contra él y lo metieron preso durante casi 2 años. O sea, que allá también se hace ese tipo de cosas. Sí, claro, se llegó a hacer. Es más, este señor llegó a votar la destitución de Dilma Rousseff, que nunca pisó una comisaría. Dilma Supuestamente Rousseff fue destituida por corrupción. La expresidenta. El que presidió el proceso de destitución está preso, condenado a 17 años. Cuña, ¿sí? Sí. Ella nunca fue a una comisaría. La destituyeron porque tenían los votos para eso, ¿sí? Y el voto de Bolsonaro fue tipo por una especie de pastor coronel, a favor de fulano de tal, el que dirigió el proceso de tortura, y decía que era una pena que no se le hubiese pasado a otro estado, o sea, no se le hubiese matado en la tortura a Dilma. Su voto fue a favor, claro, a favor del que la torturó, ¿no? Ese fue su voto en la destitución. Ahí tenés, esto por ejemplo, frente a esto, Rivas para mí es una luz, en todos los aspectos. Mucho más cultivado. Vos decís que Hernán Rivas es un iluminado, es un iluminado frente a un Jair Bolsonaro. Así, che. Una desgracia para el Brasil y para América Latina. Bueno, pero no solamente se cuecen habas allá en Brasil, en todo Estados Unidos, más de 1000 congregaciones, digamos manifestaciones, sí, en contra de Donald Trump, opositores al presidente Donald Trump, y tenemos imágenes también, y al multimillonario Elon Musk, el hombre más rico del mundo. Se congregaron el sábado en todo Estados Unidos para protestar, miles de personas, para no decir millones, sí, para protestar contra las acciones del gobierno en la reducción del gabinete, la economía, los derechos humanos y otros temas, inclusive la suba de aranceles a China. Estados Unidos le está cobrando en porcentaje un total de 55% de cada uno de los productos chinos que ingrese al mercado de Estados Unidos. 55%, sí, 35% ahora y 20% que ya tenía antes como arancel, porque China fue el primer país al que Estados Unidos puso aranceles. Claro. Y en total el porcentaje le superó a esos porcentajes de Canadá, Vietnam y de sí, ¿cómo que se llama? Singapur, me parece. 55%. Igual venden los productos chinos y el que termina pagando es la gente, por eso se está movilizando la gente. ¿Cómo te vas a comprar un celular de origen chino? Esto es en Estados Unidos, New York, por ejemplo. Sí. Bueno, pero en varias ciudades se dieron ayer. Claro, más de 1000 manifestaciones hubo en todo Estados Unidos. Sí. Impresionante. Bueno, y es fabuloso esto, tener en directo prácticamente todo esto, lo que piensa la gente, lo que siente la gente. Y hace 2 meses y medio subía Trump una vez más a la presidencia, y desde la Casa Blanca empezó a emitir un montón de decretos y
Make billionary space Nazis fictional again. Dice, Dios mío. Bueno, opositores al presidente de Donald Trump y al multimillonario Elon Musk, muy amigos, se congregaron el sábado en todo Estados Unidos. Miles de personas, millones de manifestantes para protestar contra las acciones del gobierno en la reducción del gabinete, la economía, los derechos humanos y otros temas más. Y Paraguay donó 250.000 unidades de suero fisiológico a Perú para apoyar a ese país en medio de una crisis sanitaria generada por la suspensión del registro sanitario de un suero producido por la farmacéutica Medifarma. ¿Qué decís vos? Está bien. Toda vez que nos falten insumos en nuestros hospitales, que según los médicos están faltando, ¿sí? Estaba por preguntar eso. Sí. Por eso, me parece que está bien que se le ayude a países en crisis, pero pongámonos con nuestra gente, ¿verdad? Y faltan insumos, faltan que se arreglen mecanismos para realizar diagnósticos por imagen. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Hay aparatos que hacen estas cuestiones de, ¿cómo se llama? De diálisis, ese tipo de cosas. No. Estos exámenes que se hacen, tomografía computarizada y están descompuestas. Yo recuerdo que cuando los aparatos están descompuestos. Y a veces están descompuestos. Y con eso que se compró, che. Y son nuevos por lo general. No. Todo eso que se compró se invirtió en el gobierno de Abdo Benítez. ¿Dónde está el resultado de todas esas maquinarias? Y a lo mejor están en el sector privado, Bruno. Nosotros, el sector privado. Atendeme, ahí están llegando los sueros de Paraguay al Perú, a Lima, y llega al aeropuerto de Lima, que es un aeropuerto enorme. Este envío de medicamentos de 250.000 unidades de suero fisiológico de Paraguay al Perú. Cuando Miguel Prieto venga, me gustaría que le preguntes, y te va a contar en directo lo que pasó con los equipos, esto de realizar estudios por imágenes en el hospital regional, porque la municipalidad, siendo Prieto intendente, pagaba por esos equipos. ¿Así? Y cada momento dejaban de funcionar. Entonces, el que hoy es diputado y en ese momento encargado de salud, instaló unos aparatos de filmación en la sala de donde estaban estos instrumentos tan costosos. ¿Quién es? ¿A quién te referís? No recuerdo el nombre ahora, pero es uno de los de Yo Creo, que está en la Cámara de Diputados. Sí. Era cuando yo estaba con ellos, te estoy hablando del inicio de la administración de Prieto. Tiene el pelo largo. No, ese es el senador, el de barba. Ese es el senador. Ese es el senador. Hay dos diputados. Guillermo Rodríguez, doctor. Guillermo Rodríguez. No, el otro. ¿Cuál es Guillermo el otro? Rodríguez es médico. Pero el que estaba como encargado era... Yo creo, dicen. Yo creo. Sí, dos diputados nomás. Así se llama, yo creo. Yo creo se llama el movimiento de... Y bueno, seguía no su importa. partido también. Y se sacaban unos aparatos. Entonces, y pudieron constatar ellos, porque cada momento tenían que comprar, reparar los aparatos. Walter García. Walter García. Walter García. Walter era el encargado. ¿Qué categoría, Walter salud. García? Che? Sí, sí. Y lo cierto es que desmontó un esquema de corrupción así, pero encastrado ahí dentro del hospital regional. Encastrado y en cascada. Claro. ¿Y bueno, por qué? Porque se tenía que hacer enfrente al Hospital Nacional en el sector privado o en la esquina. Había un montón de casas que hacían los mismos estudios. Entonces, te iba al Hospital Nacional y decía, no funciona el aparato. Ahí tenemos estos dos diputados de, yo creo. Bueno, de el médico Rodríguez también me aseguró que iba a venir y hasta ahora no vino. No sé qué pasa con nuestra producción. Paraguay, en aquel momento, cuando se prestó el dinero y se empezaron a comprar todas estas cuestiones que hacían a
digamos, contrarrestar la COVID-19, Paraguay tenía 741 camas UTI, unidad de terapia intensiva en pandemia. Sí. 741 camas UTI en pandemia tenía Paraguay, pero 132 ya no existen. ¿Y a dónde fueron a parar esas 132? Ni idea. En Paraguay se dispone actualmente de 609 camas de terapia intensiva, de las que 142 son para recién nacidos. En pandemia se contaba con 741 camas UTI, pero más de 100 ya no existen. El déficit de camas terapizadas, incluso en recientes espacios inaugurados por el gobierno nacional, provocó la muerte de 6 menores de edad en las últimas semanas. La ciudadanía pide todavía, a pesar de que ella no quiere descabalgar de su puesto, la destitución de María Teresa Barán, ministra de Salud, pero esta se mantiene firme. No, ella puso a disposición su cargo. Con respaldo del presidente de la República. El presidente Santiago tiene a disposición, la potestad. Sí. Es más, todos los ministros pusieron a disposición sus cargos. Yo no sé nomás, Bruno, si la solución pasa por destituirla a una ministra, ¿verdad? Porque todo sigue igual. Exactamente. El aparataje va a seguir igual. Ella no es la directa responsable de la custodia de esos materiales. ¿Quién es el directo responsable? Y los que están en la unidad donde se instaló. Esto fue en el Guairá el primer caso, ¿te acordás? Muy sonado fue. Inauguraron una semana y la semana siguiente se necesitó. Pero ¿quiénes son los responsables? Tiene que salir el listado de responsables. Todos somos responsables, incluso los opositores que no tenemos propuestas, ¿sí? ¿Sí? De política de salud. A mí me asombra que hay médicos prominentes, inclusive en el Senado actualmente, que no elevan propuestas de política de salud preventiva. Acá nosotros necesitamos menos hospitales y menos enfermos, ¿no? La gente se está enfermando. Yo creo que vos sabrás de gente joven que tiene enfermedades terminales, pero joven, por el estilo de vida que debería tratar de cambiarse a través de una política de salud preventiva que tiene que implementarse. Es más barato prever que curar. Es contundente. Ahora estamos montando de nuevo un hospital acá en la Costanera. Gigantesco. ¿Sí? Vamos a llenar de hospitales. Hay hospitales públicos. ¿Y hay gente privados para trabajar ahí? Y tenemos 40.000 alumnos de medicina, de los cuales 5.000 son paraguayos, 35.000 son brasileños. Bueno, y por eso digo que hay que empezar a aprender a escribir el portugués. Y sí, puede ser, pero lo ideal sería, yo admiro el modelo inglés de salud, que es un modelo público en 100%. Ahí se hospitalizan hasta gente de la monarquía, ¿sí? En el sector público. Y no se paga absolutamente nada, pero nunca falta nada. No te falta suero, no te falta... Analer no tienen en algunos hospitales públicos. Analer, un anti... ¿Cómo se llama? Geniol tampoco falta. Geniol se dejó luego de consumir en Paraguay. Antes ese geniolito era la solución para todo. Bueno, en El Salvador, atención, vuelve a dar cátedra de gestión con la inauguración de impresionantes carreteras, en este caso, y un avance acelerado en infraestructura, reflejando lo que puede lograrse cuando no se roba el dinero público. ¿De quién estamos hablando? De Bukele. De Bukele, claro. Y hablamos indirectamente de un gran amigo que es César Adario Soljansit. Exactamente, que está allá. Colaborador de Bukele en el área económica, está escribiendo unos fantásticos artículos que se están publicando en la prensa. Colaborador en el sector económico. A ver si tenemos imágenes de Bukele, imágenes recientes, donde vuelve a dar cátedra de gestión. Ahí están las carreteras que se están ya construyendo, terminando, porque están inaugurando impresionantes obras viales, un avance también acelerado en infraestructura,
reflejando lo que puede lograrse cuando no se roba el dinero público, es lo que menta, lo que dice, lo que recuerda enfáticamente Bukele allá en El Salvador. Y acá en Asunción el tribunal rechaza pedido de la familia Pecci para acceder a la investigación del crimen. ¿Qué pasa con esto del fiscal, del querido fiscal Pecci, que ya no está? Pero ¿qué pasa ahí? ¿Por qué obstaculizan la investigación? No, yo no creo que ellos obstaculicen, no está en el campo de ellos. Eso se cansó de explicar Emiliano Rolón. Donde ocurren los hechos es que se investigan las cosas. Es la fiscalía de Colombia la que falló, y eso lo denunció el propio presidente Petro. Dijo, no sé cómo lo pusieron a este como fiscal para investigar Petro, ese caso. Petro, Petro, Petro. El presidente. Sí, bueno, llegó a pero decir es eso amigo tuyo también el presidente. No es. Sí, vos sos muy amigo de Petro, de Maduro. No, por Dios. De Maduro no. De Petro hasta aceptaría ser amigo, pero con gusto. Pero bueno, decime, ¿y qué pasa? ¿Y por qué entonces no avanza esta historia de el pedido de la familia Pecci para acceder a la investigación del crimen? Yo creo que no depende de Emiliano Rolón. El fiscal general del Estado explicó repetidas veces que los procesos se sustancian en los lugares donde ocurrieron los hechos, ¿sí? Y en ese sentido, esta investigación, la investigación madre se tiene que hacer en Colombia, ¿sí? Hay testigos que colaboraron, que dijeron inclusive mentiras premiadas, hay testigos ya muertos, un despelote. Y Emiliano siempre dijo que probablemente se trataba de un caso JFK, ¿no? Fíjate que hasta ahora no sabemos quién y por qué le mataron a Kennedy. Ahora se liberaron los últimos documentos. Sí. 80.000 folios. 80.000 folios. Bueno, pero China, en contraparte, por esos aranceles que le impone Estados Unidos de 54%, 34% más 20 o 55%, China también impone aranceles del 34% en este caso a Estados Unidos y limita exportaciones clave de un país a otro. Y por otro lado, allá en Europa, Macron propone suspender investigaciones europeas en Estados Unidos tras anuncio de los aranceles de Donald Trump. Esto es, el mundo entero se está... Hay un despelote mundial. Se está debatiendo acá porque todo el mundo se está movilizando, protestando. Y también el que avanza es el espionaje. Che, ¿qué sabés vos del famoso espionaje, querido Roberto Paredes? No sé absolutamente. Y no, siempre acá del espionaje de yo no creo que podés de Brasil de Brasil esta comisión que hoy me leíste, por ejemplo, la comisión especial, che. ¿Vos espiarías el trabajo de esa comisión? Te pregunto, suponte que vos seas jefe de espionaje del Mossad, ¿no? ¿Vos te tomarías el trabajo de espiarle a esa comisión? Yo te diría, yo paso, yo no les espío, no quiero saber vos lo que dicen. No querés espiar. No quiero espiarle. ¿A quién se le va a espiar acá? Y bueno, supuestamente fue Bolsonaro que ordenó que se le espiara durante el gobierno de Marito. El trabajo de esa comisión no sé, llegó a tener más de 30 miembros. Nunca resolvieron el tema del anexo C. El punto final lo puso Lula. Tomen, esto es lo que le van a recibir. Y se recibió eso. ¿Sí? Y nosotros acá festejamos. Eso recuerdo, estábamos juntos. ¿Por qué no te nombra embajador en Asunción Lula da Silva, che? Yo creo que vos haces mejor papel que el propio embajador, que no sé ni qué nombre tiene acá el representante de Brasil. Yo tampoco, yo no visito embajadas por lo general. Hay gente que tiene ese vicio de visitar embajadas. Bueno, hay un giro político de Estados Unidos que pone también en peligro la salud pública. Esto es importante. El Día Mundial de la Salud es hoy, que se celebra justamente en la fecha. Hoy es 7 de abril, conmemora
la fecha de 1948, esta celebración en la que se creó la Organización Mundial de la Salud, OMS, agencia que desde la llegada de Donald Trump a la presidencia allá en la Casa Blanca ha advertido de los riesgos que las nuevas políticas de Washington entrañan para la situación sanitaria global. La retirada de Estados Unidos de la propia OMS, una de las primeras medidas tomadas por la administración Trump, dejará a la organización sin su principal contribuyente, o sea, a la Organización Mundial de la Salud, pero además la congelación de la ayuda humanitaria de Washington a través de organismos como USAID. Está causando ya estragos en la salud de muchos países. Los recortes drásticos en la asistencia oficial para el desarrollo por parte de Estados Unidos y otros están causando una gran perturbación en países, en ONGs y en agencias de las Naciones Unidas, incluida la Organización Mundial de la Salud, reconocida recientemente. El director reconocía esto, el director general de la agencia, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Bueno, ¿qué decís vos? Yo digo que está bien lo que está haciendo Estados Unidos. En realidad habría que reformar todas las Naciones Unidas, toda la Organización de Naciones Unidas, o clausurarla, ¿verdad? Fíjate que cuando lo del COVID no se tuvo capacidad de articulación de políticas en todo el mundo, ¿verdad? Acá, por ejemplo, se encerró a la gente y Brasil aplicó una política llamada negacionista, ¿no? Bolsonaro se pasaba diciendo por todos los medios de comunicación que era una gripeciña, famoso es por eso, y esa gripeciña fue la que más... Brasil es uno de los países con más muertos por COVID. ¿Sí? Bueno, este señor que aparece ahí en pantalla es el actual... se llama Tedros Adhanom Ghebreyesus. Esta es la cabeza de la Organización Mundial de la Salud. Correcto. Y al parecer no es una persona muy santa, que digamos, es un manipulador para muchos. Y bueno, en el caso de la malaria, por ejemplo, si continúan las interrupciones, se podrían sufrir 15 millones de casos adicionales al año y 107.000 muertos, lo que supondría perder 15 años de progresos. Respecto al VIH-Sida, podría haber 3 millones de muertes relacionadas más y el triple de las registradas el pasado año, y 10 millones de seropositivos más también, regresando a números de hace unas 2 décadas. Similares riesgos existen en otros muchos aspectos. La lucha global contra la tuberculosis, contra la mortalidad de mujeres en embarazos y partos, las redes de vacunación contra enfermedades como el sarampión, decíamos, la polio o la rubeola y muchos otros. Estados Unidos es de largo el principal socio financiero de la OMS, con una contribución de 1.284 millones de dólares, aproximadamente el 18% del presupuesto total de la agencia entre el 2022 y el 2023, por encima de los 856 millones de dólares de Alemania y los 468 millones de la Unión Europea, que completan el top 3, el top 3. ¿Qué decís vos? Yo creo que se está recomponiendo el mundo en general, y yo creo que se tienen que crear nuevas instituciones. Estas instituciones fueron de posguerra mundial, ¿sí? Igual que el Fondo Monetario, el Banco Mundial, una serie de instituciones que varios presidentes en la propia ONU ya pidió que fueran reformadas.
Este director de la OMS es una persona controvertida, como muchos de nuestros políticos, porque yo leí biografías de él. Es un nombre difícil, un africano. Es brillante su carrera. Creo que etíope, puede ser. Es brillante su carrera, Bruno, así como científico, ¿sí? Pero lo que sí también es cierto es que no se tuvo capacidad para coordinar políticas. Ni siquiera acá dentro del Mercosur no pudimos coordinar. Tenemos una ¿Existe todavía el Mercosur? Existe en la formalidad y en la práctica también, ¿verdad? ¿Sí? Pero con deficiencias muy severas. ¿Qué le costaba a Paraguay y Argentina, Brasil y Uruguay coordinar una política anti-COVID? Probablemente se salvaba a mucha gente. Fíjate que le nombraste a Bukele. Bukele maneja un país que tiene casi la misma población de Paraguay. ¿Sabes cuántos muertos tuvieron ellos? A ver. 5.000. Y nosotros 20.000. Con la misma cantidad de habitantes. Él creó con menos de 100 millones de guaraníes un super hospital con 2.000 camas con respiradores. 120 me parece que costó. 120. Ponele 120 millones. Acá se le dio de entrada 2.000 millones al gobierno. Más de 2.000 millones. Se le llegó a dar cerca de 3 en total. ¿Sí? Así miles mismo de millones de dólares. ¿Sí? Y no se tuvo capacidad. En aquel momento, aunque sea, le hubiésemos pedido auxilio a Bukele y decir, te mandamos 500 de enfermos. Ahí está. Ese es el super hospital, una cosa fantástica. Como yo quiero que venga el Acache, pero no de visita, a quedarse. Bueno, está por venir nuestro amigo César, Está por venir. A ver, el embajador paraguayo en Brasil, que quiero destacar, y el embajador brasileño en Asunción, si el a ver, ¿cómo que se llama? Si este señor me pone de vuelta al productor, de vuelta a lo que teníamos en pantalla, vamos a agradecer muy especialmente, porque no salí todavía del tema. El embajador paraguayo en Brasil es Juan Ángel Delgadillo, y el embajador brasileño en Asunción se llama, a ver, ¿cómo se llama? José Antonio Marcondes de Carvalho. Marcondes de Carvalho. Esta gente solo aparece en las fotos, en eventos sociales. No quiere dar la cara porque no quiere ni hablar, porque como nadie habla, entonces ni las autoridades nuestras, o si dicen algo, tergiversan las cosas, así que mejor no hablar con nadie nomás y sacar uno sus propias conclusiones de acuerdo a todas las informaciones que manejamos acá y que se barajan. Bueno, querido, y lo del espionaje que avanza, entonces vos decís que no hubo tal espionaje. Pudo haber existido, ¿verdad? Porque la gente que está en ese mundo, Bruno, recibe mucho dinero, se gasta mucho dinero en ese tipo de cosas. Sí, ya sé. Pero yo no gastaría dinero, en serio te digo, en montar un esquema para espiar a esta comisión que acaba de crear el Senado para ocuparse de Itaipú y de Yacyretá. Así como el dinero que manejan las ONGs también. El dinero que manejan las ONG, que venían de la USAID mayoritariamente y que cortaron, me pareció oportuno, saludable. La gente tiene que vivir de su laburo, no de la contribución externa. Según Carla Fabri, el espionaje avanza. Fue su artículo del domingo, y el diccionario de la lengua española define privacidad de privado, privacidad como el ámbito de la vida privada que se tiene derecho a proteger de cualquier intromisión. Eso está terminando. Vos no le podés ni chapar a nadie ahora últimamente, pues está siendo filmado permanentemente. Vos salís a la calle, en cualquier esquina, estamos llenando la ciudad. En el banco de suplentes de no sé qué club, ahí se empezaron a chapar ahí los varones. Y filmaron, habrán filmado. Sí, claro. Como ya no hay privacidad, entonces empezaron a moquetearse y después se chaparon. Me parece bien. Delante de todo el mundo. Después de la guerra y la paz. Claro, la guerra y la lógico. paz. Bueno, le debemos algo a la audiencia. Bruno, te tengo que decir. Este tema de marzo que ocurrió cuando renunció Cubas Grau
Mucha gente me pidió, por favor, que dijera algunas cosas. Y un día te quiero pedir un favorcito en 10 minutos explicar, porque fue el mayor quiebre institucional que tuvo el proceso de democratización. Fue un momento en que senadores fueron llevados del Senado a la cárcel, torturados y presos durante casi 3 años, como el caso de Bavia Pleyar, González Quintana, Octavio Gómez y otros, ¿sí? Fueron torturados. Claro, fueron torturados, claro. Es más, vos sabés que uno de los ministros del gobierno de Unidad Nacional, Walter Bauer, hace poco fue condenado por tortura, ¿sí? Pero no fue por ese caso, fue por el caso posterior del año 2000. Pero creo que no se resolvió todavía, no se definió todavía ese caso. Y no porque vos apelás, digamos, la sentencia y ahí sucesivamente ahí corriendo. Pero es un tema, no solo eso, hubo una ruptura en nuestro poder judicial. Yo hablé con varios de los ministros sobre eso, porque se habló de una certeza constitucional que no existe. Bueno, ¿qué tiene que ver eso con el tema que estábamos tocando acá? Este tema, este tema nada, con un tema que nos quedamos en deuda y la vez pasada me dijiste, yo pensé que íbamos a tocar. Teníamos que hablar del tema ese de Cubas Grau. No, de lo que ocurrió en marzo. En marzo. Que es un tema importante porque yo tengo la siguiente teoría. Brevemente te digo, cuando se violenta la voluntad popular, ¿sí? Se generan hechos de mayor violencia. Si el que ganó la elección hubiese sido respetado y no hubiese existido conspiraciones, como fue esa época del 98-99, probablemente no iba a morir ni Argaña, ni 7 jóvenes en la plaza, y a lo mejor otra era la historia del país. Ni iba a renunciar Cubas. Y claro, ¿por qué iba a renunciar? Si él fue electo como presidente, puesto ahí, como diría el propio Argaña, aunque fuera un Pato Donald, decía, ¿verdad? Y nunca había pisado Cubas Grau una seccional colorada, sin embargo fue electo presidente, ¿verdad? Porque tuvo 2 cabos electorales imponentes, Lilo y Lino, ¿no? Ambos con mayor, y con 54% pasaron por encima de nosotros. O sea que Lili lo ayudó, la dupla Lili lo ayudó a Cubas Grau. Li hizo posible, sí, claro, Li y Li hicieron posible que se ganara con 54% de los votos. La mejor votación después de la alcanzada por Rodríguez en el 89, ¿sí? Que fue premiado porque hizo el golpe, bueno. Fantástico, tuvo más del 70% de los votos. Pero ahí votaron liberales, federalistas, todos votaron por Rodríguez, ¿sí? Aplastante fue esa votación. Después de esa, se hizo un nuevo padrón, y con ese nuevo padrón, el Partido Colorado tuvo su mejor elección con la chapa Cubas Grau, Lilo Argaña. Lastimosamente se instaló un periodo de conspiraciones. Bueno, todo esto que está diciendo Roberto Paredes, tenemos en imágenes, pero en imágenes espectaculares, para otro capítulo, para que se despierten también los chicos con los dedos rápidos, porque todo lo que está diciendo Roberto Paredes, tenemos en imágenes nosotros acá. Correcto. Con el archivo más impresionante del Centro de Comunicaciones de Bruno Masi. Es correcto. Bueno, muchas gracias, o Centro de Comunicación de Bruno Masi, mejor dicho. Muchas gracias, querido Roberto. Gracias a vos, Bruno, a todo tu equipo fabuloso.